Solo a través de la palabra de Dios podemos adorar a Dios en una forma apropiada. Porque solo a través de ella le conocemos apropiadamente. Esta palabra es limpia, dice David, y esto significa carente de impureza, de corrupción, de imperfección. No hay defecto alguno en la palabra de Dios. Dice en el Salmo 12, versículo 6, que la palabra de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¡Wow! Y precisamente porque no hay imperfección alguna en la Biblia, la palabra de Dios permanece para siempre. Solo se puede cambiar o modificar aquello que es imperfecto. Pero la Escritura no puede ser mejorada. Ella es eterna, ella es inalterablemente perfecta. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús. Sus verdades son relevantes para toda generación, para toda cultura, porque nuestro Dios, el Dios que la inspiró, es eterno, es omnisciente y es inmutable. La Biblia tiene los mismos atributos del Dios que la inspiró. En sexto lugar, David nos dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todos justos. Y lo que el salmista está diciendo aquí al usar la palabra juicio, no está hablando de castigo, está hablando del veredicto de Dios sobre todas las cosas. ¿Han oído ustedes cuando se habla de alguien que tiene buen juicio? Es que piensa correctamente. Tiene buen juicio. Bueno, los juicios de Jehová son verdad. Los veredictos de Dios con respecto a todas las cosas son conforme a la verdad y conforme a la justicia. Lo que Dios dice del hombre es lo que el hombre es. Lo que Dios dice acerca de este mundo es lo que este mundo es. Lo que Dios dice acerca de cómo debemos vivir la vida, así es que debemos vivir y no de otro modo. Si la palabra de Dios dice que la homosexualidad es pecado, la homosexualidad es pecado. Y nunca dejará de ser pecado. No importa que el mundo entero haga un referéndum. La verdad no se decide democráticamente. La verdad es aquello que corresponde con lo que piensa Dios. Acerca de cualquier cosa, eso no puede ser enmendado. Sin la palabra de Dios, no podríamos descubrir la verdad de las cosas que realmente importan. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos llegar a Él? Todo queda en tinieblas cuando nosotros echamos a un lado lo que Dios nos dice en su palabra acerca de todas las cosas. Por eso David concluye en el versículo 10 diciendo que precisamente porque la palabra de Dios es todo eso y la palabra de Dios hace todo eso, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios es infinitamente más preciosa que cualquier teoría, que cualquier filosofía que el mundo pueda proveer. La palabra de Dios es capaz de llenar hasta la saciedad cada una de nuestras necesidades. Es por eso que en guardar esta palabra hay un gran galardón. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. En el mero hecho de guardar la palabra hay un galardón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recuerda, todo te saldrá bien de acuerdo al bien que Dios tiene en su mente. No al tuyo y al mío. Ese es el galardón del que habla David.
Prosperarás en tu camino. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Prosperarás en tu camino, conforme a Dios, si no te apartas a derecha o a izquierda de los preceptos de las Escrituras. Mis hermanos, la Escritura es suficiente. No necesitamos mendigarle al mundo y sus teorías para tratar con nuestras almas o las almas de otros. No necesitamos a Freud, no necesitamos a Carl Jung, no necesitamos a Skinner, no necesitamos a Sartre, no necesitamos a los filósofos de este mundo. Nosotros tenemos lo que ellos no tienen. Tenemos la palabra de Dios. No hay sustituto para la palabra de Dios. Nuestra salud espiritual y la salud de nuestras iglesias dependen directamente de nuestro apego irrestricto a esta palabra. Miren, mis hermanos, tratar de resolver nuestros problemas espirituales haciendo uso de la sabiduría del mundo es cambiar paja por oro, es ajenjo por miel. Nada sobrepasa la palabra de Dios, ni en valor, ni en dulzura, ni en fidelidad. Nada se compara a la Biblia. El otro texto que deseo considerar con ustedes es 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3. Y ya leímos hace un rato los versículos 14 al 17. Este es uno de los textos clave sobre la inspiración de las Escrituras, pero es crucial también en lo que respecta a la suficiencia de las Escrituras. Hay tres declaraciones aquí a las que yo deseo llamar vuestra atención. En primer lugar, Pablo dice en el versículo 15 que la Escritura es capaz de proveer aquella sabiduría que guía a la salvación. Dice a Timoteo, luego de haberle dicho, persiste tú en lo que has aprendido. Pablo está hablando aquí de los falsos maestros. Y por eso hay tres contrastes aquí, pero tú, versículo 10, versículo 15, capítulo 4, versículo 5, pero tú, hay un contraste. Timoteo, los falsos maestros van por el mundo engañando y siendo engañados, pero tú persiste en lo que aprendiste. Versículo 15, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Debo hacer hincapié en el hecho de que la palabra salvación es un concepto muy amplio en el Nuevo Testamento. Incluye mucho más que el perdón de nuestros pecados o el hecho de obtener en Cristo el don de la vida eterna. La palabra salvación es ser rescatados del pecado y todas sus consecuencias para poder cumplir el propósito para el cual fuimos creados. ¿Y cuál es el propósito para el cual fuimos creados? Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Bueno, lo que Pablo dice aquí es que la Escritura nos provee la sabiduría y el conocimiento que necesitamos para tal cosa, para vivir de tal manera que Dios sea agradado y nuestras almas sean bendecidas. La Escritura es suficiente, Timoteo. La segunda declaración que apunta hacia la suficiencia la encontramos en el versículo 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. No voy a entrar en eso, ya Josías lo explicó, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El término que la Reina de las Versiones traduce como útil significa beneficioso, ventajoso, apropiado para un fin. Timoteo, como un pastor joven, debía saber que la Escritura contiene un manual completo para el pastoreo de las almas. Todo lo que él necesitaba para instruir las ovejas, para convencerlas de pecado, para corregir sus extravíos, para guiarlas por el camino recto, todo eso, Timoteo, tú lo tienes en la palabra de Dios. La Biblia es suficiente para que el pastor lleve a cabo la tarea que Dios le ha encomendado. De ahí la tercera declaración que encontramos en el versículo 17. A fin de que
el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado o completamente competente para toda buena obra. La Escritura es suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto, para que pueda alcanzar la madurez y para que pueda ayudar a otros a alcanzarla también. La expresión hombre de Dios es un término técnico, sobre todo en las cartas pastorales, que señala a aquellos hombres que laboran en la predicación de la palabra, los ministros del evangelio. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí es que la palabra de Dios es suficiente para cumplir todas las facetas de la obra de un ministro. Todas, incluyendo la consejería, el evangelismo, todas. La salvación de las almas, la edificación de los santos, el gobierno de la iglesia, absolutamente todo. Todo eso va incluido en las buenas obras que un pastor está llamado a hacer en la iglesia. No hay una labor que se le haya encomendado a los pastores y para la que no se haya dado ninguna dirección en la palabra de Dios. Eso implica, por supuesto, que la palabra de Dios también tiene que ser suficiente para los cristianos. Si es suficiente para el pastor, si es suficiente para que el pastor alcance él la madurez y para que él guíe a la iglesia, para que él pastoree a la iglesia con las múltiples necesidades que una iglesia tiene. Miren, solo hay que ser pastor por un poquito de tiempo para saber que el pastoreo de las almas es complejo. Es complicado. Pero ahí está la palabra de Dios. No tenemos que ir a la universidad a estudiar psicología. No, estudia la Biblia. Estudia la Biblia. Aquí está lo que tú necesitas para pastorear las almas. La palabra de Dios es suficiente. Podemos cantar con confianza: cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué más él pudiera en su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? Yo creo que estos dos textos son suficientes para probar la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, pero yo no he terminado. Yo no quisiera concluir este mensaje sin dejar de señalar dos problemas que estos mismos textos parecen plantear a la doctrina de la suficiencia. Y yo quiero que ustedes lo noten. El problema más evidente lo encontramos en el Salmo 19. Mis hermanos, ¿cuándo se escribió el Salmo 19? David lo escribió. Probablemente 1000 años antes de Cristo. ¿Cómo podemos usar ese pasaje del Antiguo Testamento para probar la suficiencia de la Biblia si en el momento en que David escribió este salmo todavía faltaba por escribir una gran parte del Antiguo Testamento y todo el Nuevo? Es un problema. Cuando David escribió el Salmo 19 todavía no se habían escrito varios de los libros históricos. David nunca leyó la historia de David en la Biblia. Él la estaba viviendo, pero él nunca la leyó. Varios de los libros históricos no se habían escrito, ninguno de los proféticos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Abdías, Habacuc, hagan la lista. Y ni hablar de los libros del Nuevo Testamento. ¿Era o no suficiente la Biblia en los días de David? Esa es la pregunta que nosotros debemos responder. Y lo mismo podemos decir del pasaje de 2 Timoteo, capítulo 3. Pablo exhorta a Timoteo a que persista en las sagradas escrituras, pero noten que dice en el versículo 14, la que tú aprendiste cuando eras niño. ¿Qué escrituras eran esas? Cuando Timoteo era niño. Bueno, principalmente el Antiguo Testamento. Y tal vez únicamente el Antiguo Testamento. Pero vamos a decir principalmente el Antiguo Testamento. Cuando Timoteo era un niño, tal vez algunos de los libros del Nuevo Testamento estaban escritos, pero faltaba todavía mucho por escribir.
De donde podemos deducir que cuando Pablo dice en los versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios, primordialmente Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y de paso, pastores que están aquí, noten que hablando del Antiguo Testamento es que Pablo dice, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento podía a un creyente del primer siglo o a una persona del primer siglo hacerla sabia para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De manera que este pasaje de 2 Timoteo 3 plantea un problema similar al del Salmo 19. Podemos usar el Salmo 19 y 2 Timoteo 3 para probar la suficiencia de las Escrituras si la Escritura no estaba completa hasta que se escribieron todos los libros del Nuevo Testamento. Yo creo que el teólogo John Frame tiene razón cuando dice que la revelación dada por Dios en un momento particular de la historia redentora era suficiente para ese momento. A medida que Dios fue revelando, para ese periodo específico. Por ejemplo, lo que Dios les reveló a Adán y a Eva en el huerto del Edén antes de la caída era suficiente para que ellos conocieran cuáles eran las responsabilidades que Dios les había dado. Adán y Eva no podían alegar ignorancia. Ellos no podían decir, pecamos porque todavía no teníamos la Biblia. No. Lo que Dios les reveló a Adán y Eva en el huerto del Edén era suficiente para ellos. En ese momento histórico era suficiente. Y después cayeron en pecado y entonces Dios les reveló el castigo que iba a venir sobre ellos por causa de su desobediencia. Dios les reveló que a través de la simiente de la mujer iba a venir un redentor que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Va a venir un salvador. Bueno, también eso era suficiente en ese momento. Ellos no necesitaban saber lo que después Dios le iba a revelar a Noé o a Abraham y así sucesivamente. Así que la Escritura siempre fue suficiente para el pueblo de Dios, para que pudiera conocer en cada generación cuáles eran sus deberes para con Dios y lo que ellos debían saber acerca del Redentor prometido para que pudieran poner la fe en Él. Esa revelación progresiva apuntaba hacia la persona de Cristo. Y nosotros conocemos lo que el mismo Señor le dice a los discípulos que iban camino a Emaús. Recuerda, no insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que luego entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús está diciendo, ustedes tienen la Biblia en la mano, toda la Biblia va de mí. Así que esa revelación progresiva apuntaba hacia la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la parte crucial de este sermón. Toda la Biblia apuntaba hacia Él porque Él es la revelación final de Dios. Él es la revelación final. La revelación es redentora. Dios iba revelando en la historia de la redención lo que el pueblo necesitaba saber acerca de la redención y del Redentor. Cuando vino el Redentor y llevó a cabo la redención, Él como el verbo de Dios, como la palabra encarnada de Dios, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es la revelación final de Dios. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios. Déjenme poner una ilustración que obviamente no ilustra perfectamente la cosa ilustrada, pero cuando una mamá a las 7 de la noche, ya los niños están en cama, ya la casa está en orden, se siente en la sala así, ya todo está hecho. Nuestro Señor Jesucristo subió como un guerrero victorioso a la diestra del Padre, allí se sentó. Y más adelante en Hebreos 10, el autor de Hebreos nos va a decir que todo sacerdote está de pie, día tras día, haciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Jesucristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, ascendió a los cielos y se sentó. Él ya no está de pie, se sentó. Ahora, ¿qué dice el autor de la carta a los Hebreos? Que precisamente por eso Dios, que habló de muchas maneras y en otros tiempos a los padres por los profetas, ya en estos postreros días es por el Hijo. Y el texto griego dice literalmente: Dios nos ha hablado en Hijo. Ustedes, los que viven aquí en Estados Unidos, hispanos, latinoamericanos, tienen el problema de que llegan acá y luego sus hijos comienzan a perder el español y luego al tiempo les dicen, bueno, es que él entiende mejor en inglés, no entiende mejor en español. Bueno, hermanos, Dios habla mejor en Hijo. No es que, como decía Josías ayer, ninguna palabra de las Escrituras es más inspirada que otra. Pero Jesús es la revelación completa de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y porque en Él se cumple todo lo que la Biblia señalaba como una sombra, de manera que por el hecho de que Jesucristo ya vino, no podemos añadirle nada más a este libro. La revelación está completa porque ya Jesús vino, porque ya la redención fue efectuada. Por eso la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. La Escritura, dice Frame, es el testimonio de Dios acerca de la redención que Él llevó a cabo a favor nuestro. Una vez esa redención es finalizada y el testimonio apostólico completado, la Escritura está completa y ya no podemos esperar que se le añada nada más. Es lo mismo que dice el apóstol Pedro en su primera carta: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Nosotros tenemos en este libro, porque habla de sus preciosas y grandísimas promesas, nosotros tenemos aquí, es aquí que conocemos a Dios, es aquí que tenemos las promesas preciosas y grandísimas de Dios, por medio de las cuales podemos huir de la corrupción. Cuando el mundo te ofrece sus ofertas y te tienta para que seas feliz pecando contra Dios, ¿cómo tú vas a poder luchar contra eso? Con las preciosas y grandísimas promesas de aquel que te llamó por su gloria y excelencia. Él es más glorioso, Él es más excelente que todo lo que el mundo te puede ofrecer. De manera que por la Biblia nosotros tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y de hecho es por esa misma razón que el apóstol Pedro, hablando acerca de sí mismo, dice en el capítulo 1: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Escuchen ustedes lo que Pedro está diciendo. Yo no vine aquí a enseñarles cosas nuevas. Le estoy hablando de cosas que ustedes ya saben.
pero que necesitan recordar, versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Mis hermanos pastores que están aquí, ¿cuál es la función de los pastores y maestros de la verdad? No es enseñar cosas novedosas cada vez que vayan al púlpito. Es volver sobre el fundamento. Es volver a predicar el evangelio. Cada vez que yo me monto en un avión y oigo a las azafatas dar las instrucciones, pienso en el evangelio. Porque yo creo que mucha gente en la iglesia hace exactamente lo mismo que hacemos los que volamos con cierta frecuencia. No le ponemos caso a las azafatas. Ya hemos oído eso 1000 veces. Yo creo que la gente cuando dicen, ya están predicando otra vez el evangelio, es como la azafata. Ya yo sé cómo poner el cinturón de seguridad. Total, no sé lo que voy a hacer cuando ese avión salga en picada. Entonces es como, no importa, no voy a ponerle caso. No, mi hermano, tú necesitas oír el evangelio de Jesucristo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y eso es lo que nosotros estamos supuestos a hacer. Ya estoy terminando. No sé, porque me están mirando, no sé si es que hay un problema. Pero bueno, volviendo al cuestionario del principio, la palabra de Dios no tiene ningún sobrante que deba ser excluido. La palabra de Dios no tiene ninguna carencia que deba ser suplida. Ella es la palabra inspirada, inerrante, infalible, clara, necesaria, autoritativa de Dios. Y por eso mismo es suficiente para todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Si el cúmulo de revelaciones fue suficiente para David en su tiempo y para el pueblo de Dios del antiguo pacto antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, ¿cuánto más no lo será para nosotros que tenemos el cúmulo completo de todo lo que Dios quiso dejar por escrito para el uso permanente de sus hijos? Así que no son revelaciones nuevas las que necesita el pueblo de Dios, sino aprender a aplicar la revelación que ya tiene. Y sobre todas las cosas, un espíritu obediente y sumiso ante la voz de Dios que sigue y seguirá resonando en las páginas de este libro hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Tú no necesitas nuevas revelaciones. Obedece la que tienes. Como bien señala alguien, y con esta cita concluyo, la palabra de Dios es más que suficiente para que el pueblo de Dios viva su vida para la gloria de Dios. El Padre hablará por medio de todo lo que el Espíritu ha hablado a través del Hijo. La pregunta es si abriremos nuestras Biblias y nos molestaremos en escuchar. Esa es la pregunta.